El gobernador de Nuevo León, desde su campaña, Jaime Rodríguez el Bronco, había prometido actuar contra la corrupción cuando llegara al cargo e incluso ir contra su antecesor Rodrigo Medina y otros cerca de 120 casos que tiene ahí preparados sobre este asunto. Esta semana justamente un juez de control vinculó a el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, con uno de los 3 cargos que hasta ahora le ha imputado la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué va a pasar con este juicio? Un juicio que ha levantado expectativas, un juicio que tiene los ojos puestos de buena parte de la gente de Nuevo León, pero también del resto del país, por justamente la necesidad de que nada de los casos de corrupción quede en la impunidad o sin conseguirse poner a los responsables bajo custodia de los jueces. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Hoy vamos a tener justamente al fiscal anticorrupción de Nuevo León y vamos a tener también, para contrastar puntos de vista, a el presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez. Acompáñame a ver algunos datos de contexto de este proceso que inició esta semana en el que compareció Rodrigo Medina. Bueno, había iniciado ya con su extesorero, pero esta semana fue cuando compareció el exgobernador y regresamos aquí a tener nuestro debate de hoy. La impunidad es uno de los mayores alicientes de la corrupción y también de las principales causas de malestar social. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue vinculado esta semana a un proceso judicial acusado de ejercicio indebido de funciones por uno de los 3 delitos que presentó en su contra la Fiscalía Anticorrupción. Se le investiga por haber firmado acuerdos y documentos fuera de la ley para beneficiar la instalación de la planta Kia en el estado con un daño patrimonial de 3.600 millones de pesos. El delito tiene una pena de 2 a 12 años de prisión. Pero organizaciones civiles de ese estado han expresado frustración porque el juez desechó 2 de los 3 delitos que se le imputaban y además alega inconsistencias en los criterios para aplicar la ley en los casos de Medina y de su extesorero, a pesar de que las acusaciones y las pruebas son las mismas. El caso de Medina es uno de los 115 más que serán presentados ante el Poder Judicial, como anunció desde su campaña el actual gobernador Jaime Rodríguez el Bronco, quien prometió limpiar el Estado y castigar las denuncias de corrupción de su antecesor. ¿Puede la Fiscalía Anticorrupción revertir la decisión? ¿Los jueces actuarán con firmeza? ¿La acusación es débil? Posiciones. Número 1. El gobernador de Nuevo León dijo que por primera vez en la historia de este país vamos a ver si realmente queremos aplicar o no la justicia. Los jueces tienen que ser estrictos en la aplicación de la ley. México está harto de tanta impunidad y de tanta corrupción, expresó. Número 2. La organización Consejo Cívico exigió al Poder Judicial que no le tiemble la mano a la hora de impartir justicia. Vemos cuestionables las diferencias de criterio entre las resoluciones de los jueces Jaime Garza Castañeda con Medina y Pedro Cisneros con el extesorero, cuando las acusaciones eran similares y las averiguaciones fueron integradas por la misma Fiscalía, señala. Número 3. Rogelio Sada, representante de Ciudadanos contra la Corrupción, dijo que la decisión del juez de control Jaime Garza Castañeda de negar la vinculación por los delitos de peculado y daño al patrimonio del Estado les dejó un mal sabor de boca. El resultado es frustrante, esperábamos una resolución más contundente. Es una burla para la ciudadanía que en un caso tan evidente y marcado por enriquecimiento ilícito de los actuantes no haya una decisión más enérgica, reclamó. Número 4. Gilberto Lozano, del Congreso Nacional Ciudadano, dijo que el Estado se está quedando corto con las investigaciones contra Medina, por lo que tiene que fortalecer los expedientes si quiere castigarlo. Vi muy débil la acusación, la argumentación que tramitaron en el caso Kia. No podemos engañar a la gente de Nuevo León, hay otros 11 delitos por los que no se está enjuiciando a los Medina. Arrancamos con opiniones encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa, yo creo que de lujo, por el tema y por supuesto por el invitado. Muchas gracias, Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León. Que al contrario, con nosotros, Pepe, como siempre. Muy amable, muchas gracias. Tengo que hacer cosas muy serias para que me invites a tu programa, ¿verdad? Eso fue lo que me advertiste. Si no abres investigaciones y procesos contra exgobernadores, no hay manera. Pero mira, tenemos también a Eduardo Bojorquez. Qué bien. Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Pepe, qué gusto saludarte y qué gusto escuchar también al fiscal Canales.
Pues vamos a arrancar justamente con la historia de esta semana, si te parece, Eduardo. La verdad es que hoy mismo el gobernador de Nuevo León decía: espero que a los jueces no les vaya a temblar la mano, que vayan a tener la decisión suficiente para en este juicio ir a fondo y hacer justicia, porque en efecto esta semana se vinculó en un proceso judicial, se abrió causa a el exgobernador Rodrigo Medina, una de las promesas que había hecho el gobernador El Bronco desde su campaña, limpiar de corrupción el Estado, incluso si hubiera necesidad llegar hasta el exgobernador Medina. Pero ¿por qué, Ernesto? Comencemos por ahí. ¿Por qué esta advertencia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial sobre que no les vaya a temblar la mano, que no vayan a tener miedo, por decirlo llanamente? Sí, es que la Fiscalía ha venido pidiendo audiencias de vinculación para ya 14 funcionarios estatales y municipales. La exalcaldesa de Monterrey está sujeta también a juicio penal. Y en el caso de Medina, pues una semana antes la Fiscalía había pedido la vinculación a su tesorero, al tesorero en funciones durante el gobierno de Medina, básicamente por los mismos hechos, por los mismos actos por los cuales ahora imputaba a Medina. Y en el caso del juez, que es del mismo nivel que el que nos tocó para Medina, pues él sí aceptó la vinculación por los 3 delitos que la Fiscalía le imputaba. O sea, hay una diferencia de criterios a la hora de aplicar la justicia. En una semana, con jueces del mismo nivel y del mismo, ahora sí que establo, ¿no? Entonces, pues llama la atención por qué esa situación. También llama la atención que en el caso de Medina, otro juez, en este caso una jueza, una semana anterior, que no asistió a la cita que había recibido. Se amparó, ¿no? Exacto, pero un amparo mal otorgado por un lado, pero mal aplicado también por la jueza. Entonces, de ahí que no nomás el gobernador, sino todos los ciudadanos dice, ¿y cuál es la certeza jurídica en este estado? ¿A qué nos atenemos? Es cierto que estas 2 decisiones pueden ser enmendadas y así lo vamos a buscar a través de la apelación, porque pues hay campo precisamente al señalar los diferentes criterios. No puede ser la justicia blanco para uno y otro para otro en las mismas situaciones, ¿no? Entonces, como quiera que sea, pues es totalmente inédito, que es la primera vez que un ex gobernador sea sometido a juicio penal en el estado de Nuevo León. Y aunque de los 3 delitos solo, digamos, se aceptó que estuviera sujeto a juicio penal uno de ellos, pues eran delitos con penas similares, de 2 a 12 años de prisión. De manera que basta con este delito para que el exgobernador pise la cárcel. O sea, estamos hablando hasta entre 2 y 12 años, ¿no? Entre 2 y 12 años, sí. Déjame ir con Eduardo Bojorquez. Eduardo, déjame poner sobre la mesa 2 de las cosas que acaba de decir Ernesto Canales. Una, en efecto, es la primera vez que se lleva a un juicio penal a un gobernador de Nuevo León, pero la propia Fiscalía y, como se puede interpretar o inferir de las declaraciones del gobernador, dicen: abusados, necesitamos certeza jurídica en este estado. ¿Cómo valoras estas 2 afirmaciones? Mira, en primer lugar, Pepe, yo creo que hay que dejar claro que donde se está librando la batalla más dura contra la corrupción sí es en los estados del país, y yo creo que el caso de Nuevo León es un caso emblemático. Entiendo que se iniciaron más de 100 investigaciones en contra de funcionarios y personas vinculadas con estos de la administración anterior. Estamos viendo, por supuesto, el de mayor relevancia política, que es el caso que atañe al exgobernador del estado, pero creo que importa mucho algo que está ocurriendo en la entidad, y es que se están tratando de desmantelar redes de corrupción y no solamente sancionar servidores públicos. Y el segundo plano que yo creo que también hay que considerar
es que un auténtico sistema anticorrupción no solo pasa por tener buenos fiscales con autonomía, trayectoria, como es el caso del fiscal Canales, sino también porque haya del otro lado, en el lado del Poder Judicial, jueces especializados, bien conocedores de la materia y muy responsables en términos de su autonomía, porque si no, lo que se pueda avanzar del lado de la parte acusatoria se va, como sociedad civil y como academia, insistido tanto que lo que se necesitan son buenos sistemas anticorrupción, por supuesto, fiscales independientes, autónomos, fiscales especializados, pero también un poder judicial que esté a la altura de la nueva dinámica que se está viviendo en el país y en particular en los estados, Pepe. Oye, pues justamente, Ernesto, casi haciéndose eco de lo que otras organizaciones en Nuevo León han estado diciendo, en la que está Ciudadanos y otras, incluso calificaron este primer resultado, esta vinculación del proceso solamente por uno de los 3 delitos que ustedes le estaban imputando como frustrante y, digamos, hablan incluso de decepción y, si mal no recuerdo, casi lo puedo entrecomillar, de mal sabor de boca. ¿Ustedes tienen también ese mal sabor de boca igual que ellos? Sí, es decir, en este sentido sí, porque teníamos el precedente del tesorero, no teníamos por qué esperar una decisión diferente. Además, pues tratándose del gobernador, las expectativas de la ciudadanía estaban en ese sentido. No en balde, pues votaron a favor del Bronco y no de ninguno de los candidatos de los partidos normales. De manera que sí hubo una frustración, una desilusión, pero yo debo de recalcar que la decisión del juez no es definitiva. No se puede, la audiencia de vinculación no es audiencia de una sola ocasión. Se puede, 2 cosas. Una, como te comentaba, revertir ese fallo con una apelación. Consideramos que hay campo por esta discrepancia de tesis. ¿Ustedes ya metieron una queja? No, tenemos hasta el martes para meterla. Okay. Y segundo, siempre podemos engrosar las investigaciones, tomar en cuenta los razonamientos por los cuales el juez consideró que Medina estaba alejado de los hechos imputados, a través de tomar otros testimonios, presentar nuevas evidencias que están identificadas y que lo podemos hacer y que lo vamos a hacer por uno u otro lado, y consideramos que vamos a obtener la vinculación por los 3 delitos. Sin embargo, además, la Fiscalía... O sea, lo que me estás diciendo es que digamos que la investigación pudo haber sido más sólida. ¿Es correcto? Bueno, las investigaciones... Sí, no, lo que te estoy diciendo es que debemos de tomar en cuenta los razonamientos del juez. Tenemos al final, como señalaba Eduardo, esto es un juego en donde la última partida la tiene el juez. Los jueces son los que deciden si se va a la cárcel o no se va a la cárcel, si condenan o no condenan. Entonces es absolutamente indispensable respetar esa posición constitucional y tomar en cuenta los comentarios del juez. El juez estimó que los 2 testimonios que habíamos presentado, que eran los líderes, es decir, el secretario de Desarrollo Económico y el director del fideicomiso, que testificaban que Medina estaba totalmente consciente de los actos que se estaban realizando fuera del reglamento de la ley de Nuevo León para poder otorgar esos incentivos, y que Medina conocía en la firma del convenio con la empresa Kia, pues lo consideró que estaban apartados. No creo que la investigación no haya sido suficiente. O sea, desestimó los testimonios. No los desestimó, dijo que no eran suficientes, ese fue su criterio. Okay. Lo tenemos que respetar, es decir, ahí está, es algo con el que tenemos que vivir, de manera que para sobreponernos y lograr convencer a ese juez, podemos engrosar las investigaciones con nuevos testimonios, con testimonios distintos, con otro tipo de evidencias, no que estuvieran mal la primera. No, es que no alcanzó, vaya. No en alcanzó. Criterio del juez, sí, de ese juez. En el criterio del juez. Y no del juez anterior. Hoy por hoy lo que tenemos está abierto el proceso, ha sido vinculado
el exgobernador. Hay un delito admitido, la posibilidad de que la Fiscalía meta una queja por la disparidad de criterios y al mismo tiempo un juez que está diciendo que los testimonios que habían presentado como parte para sustanciar los otros dos delitos eran insuficientes. Si esto no prospera, Eduardo, con toda la expectativa que hay respecto del juicio a Medina, ¿qué efecto tiene ahora que va a entrar en funcionamiento las leyes anticorrupción? A ver, de nuevo creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. Una es que hay que respetar el debido proceso en el caso de Nuevo León, que se está rigiendo por el marco constitucional y legal vigente para el Estado, y que pues estamos apenas arrancando el proceso, a reserva de lo que opine el fiscal Canales. Estamos arrancando un proceso con un tema muy importante, porque es el conocimiento y la vinculación que puede tener el titular del Ejecutivo Estatal, en este caso el exgobernador Medina, con decisiones que se toman bajo su administración. Entonces está aquí el tema de responsabilidad política y en particular el tema de responsabilidad penal, y creo que hay que mantener atención sobre este proceso y pues estar muy bien informados para que ocurra, pues sí, conforme a derecho, pero también tratando de satisfacer pues a una sociedad que no quiere ver más impunidad. El segundo tema, Pepe, es que el Sistema Nacional Anticorrupción, promulgado hace 3 semanas, todavía no entra en vigor en el Estado de Nuevo León, porque será el Congreso del Estado el responsable de armonizar el marco jurídico para dotar de mayores facultades a las distintas instituciones que forman o formarían el sistema estatal anticorrupción. El propio fiscal Canales sabe muy bien las dificultades que hubo, ¿no?, para crear una fiscalía autónoma, porque el marco legal en el Estado es un marco que no lo permitía con facilidad, ¿no? Hubo que encontrarle una salida para poder tener un fiscal autónomo, pero creo que será muy importante que en cuanto se empiecen a armonizar las legislaciones estatales al marco general que ha descrito ya el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, bueno, pues se tomen estas previsiones y se aproveche en el Congreso del Estado de Nuevo León para tener no solo los mínimos que se han planteado a nivel federal, sino también aquellos temas que el propio fiscal Canales, la propia Contralora del Estado y otros funcionarios saben que han sido vacíos legales de facultades, de atribuciones y temas que los dejan en dificultades para tener buenas investigaciones. Yo creo que es una enorme oportunidad cuando se abra el sistema estatal anticorrupción y las discusiones en el Congreso. Tengo una mala noticia, Pepe, y es de carácter político. El Congreso del Estado de Nuevo León, cuando menos durante los meses de desde el arranque de la administración del gobernador Rodríguez, pues no ha sido un Congreso particularmente atento a acompañar al Ejecutivo en términos de construir una mejor institucionalidad. Aunque los momentos más críticos han pasado, el Congreso del Estado tendría que ser un verdadero actor anticorrupción, avanzando una agenda mucho más rica que la que pueda traer la Federación en este tema. Ese es un reto enorme, Pepe. En efecto, Eduardo, quiere replicar Ernesto, porque seguramente ya hablamos de las dificultades que está teniendo con el Poder Judicial, pero en efecto, en el Congreso local ha habido también bemoles. Me imagino que por ahí venía tu respuesta. Sí, efectivamente, con la perspectiva ya de Eduardo, ya no solo del caso Medina, yo creo que es importante señalar al público que en Nuevo León estamos haciendo de cenar con lo que encontramos en el refrigerador. O sea, sin nuevas atribuciones legales, crearon una figura ahí. Y aún así estamos demostrando que con voluntad política se puede lograr combatir la corrupción, cosa que no se había hecho antes y no se ha hecho en general en el resto del país. No esperamos a nuevas leyes ni a nuevas figuras, sino con lo que había o con lo que hay. Es cierto, como dice Eduardo, que las leyes no facilitan el proceso de investigación de los delitos. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a los datos federales, no podemos entrar a las declaraciones patrimoniales, ni siquiera en nuestro propio estado, menos al SAT, a cuentas bancarias, etcétera, lo cual es un absurdo. Cualquier policía de cualquier país son recursos para eso indispensables para poder investigar y fincar responsabilidades. Así es.
Con esas limitaciones y no habiendo una cultura tampoco de parte de las dependencias del gobierno de guardar récords, tener registros, etcétera, sobre las operaciones y las actuaciones del gobierno, estamos pudiendo imputar actos de corrupción al mero nivel del gobernador, de la exalcaldesa, del tesorero, más los que faltan y los acumulados en la semana. Bueno, Eduardo, creo que es una defensa proactiva. Lo que está diciendo Ernesto es, con lo que tenemos estamos pudiendo y vamos a poder, independientemente de leyes o no leyes. Es un mensaje también para el Sistema Nacional Anticorrupción, porque sin fiscales que se avienten, jueces que vayan a fondo y voluntad política, puede quedar, pues eso, como un amasijo de disposiciones sin aplicar. Sí, sin duda, pero también es cierto que con más herramientas, con más instrumentos, lo decía también el fiscal Canales, claro, el trabajo hubiera sido de otra naturaleza. Tan sencillo como esto, por ejemplo, durante muchos años en la historia de nuestro país, la corrupción solo se ha podido investigar cuando hay una denuncia presentada, ¿no? Ahora podrá ser ex oficio, y muchos temas que requerían de la presentación de una denuncia formal y de aportar elementos ahora se resuelven de otra manera. Y bueno, no tengo que subrayarlo, hemos sido abiertamente promotores de la publicidad de las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses. Pepe, pues queda muy claro que si el fiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León no podía o no puede aún, porque no hay facultades para hacerlo, acceder a las declaraciones patrimoniales, pues ya tenemos una razón de por qué hemos estado haciendo tanto ruido y tanta laraca alrededor del tema 3 de 3. Bueno, pues si las propias autoridades no pueden tener acceso a una declaración patrimonial para investigar, imagínate de qué tamaño eran los vacíos institucionales que teníamos ahí. Sin duda se puede hacer con voluntad faltaría, política, Eduardo, pero el otro ayuda, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ernesto. Pero faltaría, Eduardo, lo que comentaba, que los fiscales pudieran entrar a las declaraciones de impuestos federales, al sistema bancario nacional, a las transferencias de dinero de cuentas de los contratos públicos otorgados, es decir, a toda la base de datos federales que sirven para poder identificar conductas delictivas. Por supuesto, mira, solamente para ilustrarlo, en el ámbito federal, el secretario de la Función Pública y la Secretaría a su cargo no puede investigar en el mercado de valores, ¿no? Solo puede remitirse a cuentas bancarias, y lo que estamos escuchando en Nuevo León, que es este paquete de necesidades, de herramientas básicas para un fiscal, pues sin duda es algo que el Congreso del Estado tendrá que resolver y tendrá que atender en un contexto muy particular, porque se trata de un Estado con un gobernador independiente, ¿no? Me refiero que hay leyes federales también, Eduardo. Sí, por supuesto, sí. Y permítame decírselo de esta manera, y además voy a dar crédito, pero pareciera que este proceso al exgobernador Medina y a otros funcionarios de la anterior administración que están siendo procesados en ese estado, parece ser una especie de laboratorio para ver cuáles son los obstáculos institucionales. Ahí doy la cita a Ernesto Canales, que está enfrentando Monterrey, pero que van a enfrentar también otros estados y a nivel federal, a la hora incluso de aplicar el reciente paquete de leyes anticorrupción que sacó el Congreso. Y casi todas, Ernesto, creo que confluyen en una. La clave para pegarle a la corrupción es investigar. Sí. Y para investigar necesitas información. ¿Cuáles dirías, si tuvieras que decir tus principales obstáculos institucionales? Yo me gustaría entrar a las declaraciones fiscales de los investigados, a sus cuentas bancarias, de dónde provienen los fondos que las han mantenido o que las han engrosado, hacia dónde van los egresos de esas cuentas. Y la tercera, pues a los contratos públicos que han sido otorgados tanto a nivel federal como a nivel estatal. Estamos viendo desde la investigación de Nuevo León que las empresas, sobre todo las metidas en construcción, pues lo mismo están en Nuevo León que en Quintana Roo, ¿verdad? A ver, entendemos que lo que estás viendo con Kia es que se tejen las redes o llegan los tentáculos hasta la administración de Borges en Quintana Roo, hasta el Estado de México, ¿no? Incluso. Así OHL lo traes ahí también metido. Así es. Y otras más conocidas. Eduardo, ¿cómo ves estas tres cosas? ¿Te parece imprescindible en un, digamos, segundo paquete o en el enriquecimiento de las leyes anticorrupción?
No, por supuesto, y la expresión que utiliza el fiscal Canales es impecable. Nosotros teníamos esta ilusión como comunidad o como sociedad de que había muy buenas leyes, pero no se aplicaban, ¿no? Se escucha mucho esa frase en las sobremesas y en la opinión pública, sí. Y resulta que no había buenas leyes anticorrupción, Pepe. Ese es parte del problema, ¿no? No solamente no se aplicaban, donde está la parte de voluntad política, donde está la parte de compromiso con la ciudadanía, sino que eran leyes bastante imperfectas. Y creo que sí, hay que derribar estos obstáculos institucionales que hacen imposible enfrentar la corrupción y la impunidad, o que generan la impunidad, porque además estas barreras lo que hacen es que no puedas procesar a los particulares y a los servidores públicos que están involucrados en una red de corrupción, y tenemos esta idea generalizada y esta sensación generalizada de que en México no pasa nada. Entonces sí vamos a tener que trabajar en la legislación estatal, en la legislación federal, como decía hace un momento el fiscal Canales, y la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción apenas comienza. La promulgación es solo la primera etapa de implementación de un sistema que requiere nuevas facultades y atribuciones y una implementación enorme. Si este laboratorio, como lo llamas, Pepe, tiene algo que enseñarnos, pues como Congreso Federal, los legisladores tienen mucho que aprender de qué limita o impide que se den resultados en este tema de anticorrupción. Sí, porque voy con Ernesto, porque además tiene ciudadanías que hoy le están diciendo, esta semana te lo dijeron ahí en tu estado, claro. Y esto es una burla, no es posible que no vaya a ser procesado, no qué frustrante, no trabajaste bien. Bien, Ernesto, ¿cómo lidias? Sí, mira, pero para redondear este tema, ha resultado más fácil para nosotros en la Fiscalía de Nuevo León obtener datos de nuestros investigados en Estados Unidos a través de las autoridades de Estados Unidos, no de informantes o de terceros, que de las mexicanas. No hemos recibido ningún apoyo de estas instituciones que tienen los datos federales que esconden la corrupción. Es decir, que la falta de leyes y la falta de información es, en efecto, Eduardo, la mejor manera de encubrirla. Sí, y por eso hay que entrar a un segundo paquete, porque, por ejemplo, temas como la unidad de inteligencia financiera, que debería de ser un servicio que se le proporciona a cualquier investigador que está procesando estos temas, pues resulta que es exclusivamente para el ámbito federal y está más cercana a la Secretaría de Hacienda que a las fiscalías anticorrupción o a las fiscalías especializadas. Y el otro tema, Pepe, que no podemos dejar de lado, viene la autonomía de la Fiscalía General de la República, y si no la dotamos de apropiadas facultades, atribuciones, elementos, capacidad de investigación, pues habremos quemado una carta muy importante de la baraja. Sí, yo también quisiera señalar que respecto de la autonomía, pues bueno, se puede hablar mucho, pero de lo que se habla no tanto en este aspecto es que la autonomía es una parte de la voluntad de cada uno de los fiscales. No es un atributo legal, es una parte de la personalidad. Es decir, se deben escoger personas que sean o han sido, demuestren ser independientes. Ese es un requisito importante y pasará por la forma como sea elegido, ¿no? Como sea elegido el fiscal autónomo de la PGR. Porque corremos el riesgo, dejándolo al Congreso, de que sean otra vez cuotas de partido las que vayan a elegir a ese fiscal autónomo. Pues está todavía llena de piedras el camino, Eduardo. Llena de piedras, pero también de oportunidades. Mira, lo que ilustra Nuevo León, como se dijo hace un momento, es que si con lo que se tiene en el refrigerador se cocina, se pueden hacer cosas, y con mejores facultades, con mayores atribuciones, con elementos nuevos, también creo que se podrá hacer más. Me parece que el fiscal Canales, el caso de Nuevo León, es un caso que tenemos que observar con atención, aprender, que se compartan las experiencias y que anime la discusión federal a partir de septiembre, porque estos temas, insisto, van a estar en la designación del fiscal anticorrupción a nivel federal y otros asuntos. Van a estar ahí y van a estar incluso en la campaña electoral, que seguramente va a tener la corrupción uno de sus principales temas. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana. Un placer haberte tenido aquí. Un abrazo, Eduardo. Muy agradecido por estar contigo y con el fiscal. Ya me voy, Ernesto. Mucha suerte. El que se va soy yo. Ya te vas tú también. Que te vaya muy bien. Mucha suerte en el proceso. Muchas gracias. Te seguimos dando lata e invitando y preguntando.
es una oportunidad para mí. Muchas gracias, como siempre. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.